Importante recordar algunos sitios donde estuvo trabajando el padre Elías, hace parte de la diócesis de Barranca Bermeja. Allí estuvo como director de Pastoral Social por 15 años, docente universitario en la Universidad de Santo Tomás. Hizo parte del Se está observatorio escuchando mal. y coordinador de la región Magdalena Medio por 4 años. Y en ese Hola. momento también es delegado para los diálogos de las FARC. Se está Estamos que escuchando hacemos de muy Tommy, mal. también de Ay, todos sí. sus. Ok, Se está, ok, seguramente la conexión que está. Estamos tormenta en este momento aquí en Bogotá, entonces seguramente es por eso. ¿Ahí me escuchan? no. ¿Ahí me están escuchando? ¿No me escuchan? Sí. Ahora sí Sí, está sí. mejor. Ahora Ahora sí, sí. escucha Te mejor. escuchamos. Ok, es que estamos en tormenta aquí en este momento en Bogotá, en el norte, yo estoy en el norte de Bogotá, y está empezando a caer una tormenta por acá, entonces seguramente por eso. Como les estaba diciendo, damos la bienvenida al padre Eliezer Soto. Decía, él es el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia. Gracias por acompañarnos en esta noche. Sabemos de todas sus ocupaciones, sus compromisos. Gracias por su testimonio, por construir país. Sabemos del trabajo incansable que desarrolla allí desde la Comisión Nacional de. Gracias por acompañarnos, por apoyar este proceso formativo para todas las personas que nos acompañan en este diplomado. Bienvenido, padre. Muchas gracias a ti y buenas noches a todas y todos los que están compartiendo este espacio. No sé entonces, don Miguel, si damos ya curso a la temática. Usted me dirá o Sí, hacemos perfecto, una padre. muy Vamos rápida presentación de quienes inicio estamos. a nuestra sesión de hoy. Y Me acompaña con también, mucho gusto, padre, si usted quiere. Igual no es mucha gente hoy. Hoy estamos con problemas de conectividad en varios sitios del país. bueno, pues démonos para que ellos, para saber quiénes son y ellos también sepan quiénes somos nosotros. Tengo a un compañero de comunicaciones apoyándome también desde la oficina. Estamos en la oficina de la comisión en la conferencia episcopal y me gustaría escuchar quiénes son ustedes. Por ejemplo, Mónica Fadul, Delcy, Elizabeth, Leudo, el mismo Mauricio. Entonces, no sé si empecemos con doña Mónica. Buenas noches, padre. Ok, Placer saludarlo. rápido, su Gracias. nombre, Yo soy Mónica. de dónde. Yo soy de Sincelejo, pero vivo en Cartagena y trabajo hace muchos años De en dónde nos Fenalco acompaña. Bolívar. Sí, señor. Desde Cartagena lo acompaño y en Fenalco Bolívar y gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Bien. ¿Alguien más? Vilda Ortega Medina. Muy bien. Hola, padre Eliezer, con la hermana Miriam. Juanista, Hermana, Cali. muchas gracias. Ah, conocidos, viejos conocidos. Viejos conocidos. Muy bien. En De este las momento están Juanistas. en Chinauta, pero trabajo en Cali ahora, padre. Muy bien. Vale. Perfecto. Padre, buenas noches, Luis Fernando Benítez Arias, hermano franciscano Pereira. Muy bien. Carlos Medina, de la ciudad de Cali, trabajo en la Pastoral de los Trabajadores. Gracias. Muy bien. Buenas noches, padre. Mi nombre es Delcy Tuirán, vivo en Puerto Salgar, Cundinamarca, y soy voluntaria en el grupo Caritas de La Dorada Caldas. Perfecto. Buenas noches. Muy bien.
Vilda Ortega Medina, de Cartagena. Muy bien, muchas gracias. El padre Fray Francisco Leudo, franciscano conventual. Estoy en Cali hoy con mi madre que está enferma. Perdón, sigo el ejercicio del llamado. Gracias. Muy bien. Buenas noches, soy Mauricio Herrera, periodista de la Comisión de Conciliación Nacional y asesor de comunicaciones del padre Eliezer Soto. Gracias. Buenas noches, Servio Baldovino Cadrasco, de Santa Marta, docente, y pues ahora aquí en esta nueva experiencia con el diplomado. Gracias. Bueno, muy bien. A usted muchas gracias. Buenas noches, tenía el micrófono apagado. Soy María Rubiela Ríos, soy antioqueña, vivo en Barranquilla y trabajo en Bolívar, en Calamar. Soy docente. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Claudia Patricia Costa Alemán, soy trabajadora social y me conecto desde Cartagena. Muy bien. Sí. Entonces creo que ya podemos tomar el tema, ¿cierto? Sí, señor. Y yo creo que el hecho de que hayan trabajado la anterior charla con el padre Rafael el tema de la dimensión política, pues nos da, ¿sí, sí se está escuchando? Sí, Sí, bueno. padre. Sí, bueno, nos da la posibilidad entonces de abordar ese espacio de una manera más rápida, porque precisamente mi ponencia, que no sé si nosotros podemos compartirla con ellos, yo la envié, entonces me imagino que tú, Miguel, la socializarás al grupo. Sí, señor, yo les comparto el material una vez terminemos la Bueno, sesión. entonces vamos a la presentación. Obviamente la presentación es muy sintética. Voy a tratar de, para no extenderme, porque siempre es amplio, he elaborado una presentación que trate de articular lo teológico pastoral con lo, digamos así, lo científico social, y ese gran puente de los teológicos con lo científico social es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que aunque se ubica en el plano de la moral y de la moral social, no descarta y se apoya en las ciencias sociales. Por eso este texto no lo he querido dar un matiz tan académico. No van a encontrar muchas referencias de fuentes muy, digamos, de mucha sociología y sociología política, pero sí ustedes van a encontrar que hay un contenido muy fuerte de la ciencia social, pero al servicio de la teología, de la dimensión pastoral. Pero no podemos descartar todas las demás dimensiones, porque precisamente, como lo diría el padre Rafael, no podemos descartar la dimensión política, como no podemos descartar la dimensión social y económica y cultural en el proceso de evangelización. Es más, el evangelio es una forma de cultura que entra en diálogo con las demás culturas, y dentro de esas dimensiones culturales está precisamente la cultura política, la cultura de la interacción social. Entonces, el primer tema es ese, la dimensión política del hombre, en el sentido de que lo que no se asume no se redime, ¿cierto? Eso lo decía San Agustín en algún momento. Muy seguramente ya con el padre Rafael desarrollaron este tema, entonces yo solamente puedo decir que la doctrina social de la Iglesia reconoce ese carácter social de la socialidad o sociabilidad, y ese carácter político de la humanidad. La sociología nos habla de que el hombre vive un doble proceso, y la psicología, el proceso de personalización, cómo construyo mi identidad personal, eso que me identifique y me diferencia de los demás, y en esa identidad personal está la dinámica de la individualidad, lo que me diferencia de los demás, pero también hay una dinámica que se llama el proceso
precisamente de socialización, que es lo que hace del hombre un ser comunitario. Pero ese ser comunitario, para vivir en comunidad también se convierte, si mal no recuerdo, en lo que Aristóteles dijo, ¿cierto? Un zoos politikos, un animal político que vive en ciudad, la polis, la ciudad. Es el hombre que es capaz de convivir en comunidad. Entonces, esa convivencia comunitaria implica también desarrollar la capacidad de generar condiciones de armonía. Y en ese sentido, entonces, es que se da el sentido de lo político y de la política, como un mecanismo que apoya a los individuos para poder convivir y generar relaciones de armonía social, convivir y generar relaciones de armonía económica, convivir y generar relaciones de armonía afectiva, por ejemplo, la resolución de conflictos. La conflictividad forma parte de la dinámica histórica del ser humano. Conflictos no significan destrucción, conflictos no significan negación. Conflicto significa que se encuentran distintas motivaciones y distintos intereses en el hombre, y a veces el hombre puede generarse conflictos internos. Muchas veces nosotros, cuando queremos tomar decisiones personales, entramos en conflicto con nuestras aspiraciones. A veces queremos dos cosas que no son en ese momento eh, compatibles una con la otra, y tenemos que tomar decisiones para poder solucionar ese conflicto. Y nadie, a no ser que sea un sadomasoquista, se maltrata para solucionar un conflicto. Nadie se genera, por decirlo de alguna manera, una angustia que lo destruya a sí mismo. El hombre, cuando tiene conflictos internos, trata de solucionarlos buscando qué es lo que lo va a hacer sentir bien. Esa dinámica de los conflictos llevaba a que el hombre pudiera buscar cómo armonizar con otros desde dinámicas de diálogo, y cómo consensuar eh, soluciones a sus inquietudes. ¿Y esto por qué? Porque desde la creación, Dios creó todo pensando en que el hombre viviera con normalidad, pensando que el hombre viviera de una manera digna, de una manera agradable. Es un poco lo que llamamos la vida buena. Hay todo un proceso en la iglesia, la comunidad jesuita sobre todo, generó por allá en los años 90 esta dinámica de la vida buena. Es un poco lo que la vicepresidenta refiere cuando habla de vivir sabroso. Dios no creó el universo y no puso al hombre en el universo para vivir amargado ni para vivir tensionado. Dios creó al hombre y le preparó su casa común para que el hombre viviera bien, tuviera vida, vida en abundancia y buena vida. Pero sobre todo Dios lo creó como es Dios. Dios lo creó comunidad. Un cura nos decía en las clases de teología de iglesia y de Trinidad, en clase de Trinidad decía: dime cuál es tu concepto, tu visión de Dios, y te diré cuál es tu visión de iglesia. Si tu visión es la de ese Dios uno solamente, ese Dios del judaísmo, del sionismo, ese Dios uno, pues tu visión de iglesia puede ser una visión de iglesia muy piramidal, porque solo hay uno. Pero si tu visión de Dios es la visión de un Dios comunidad, de un Dios comunión y participación, de un Dios Trinidad, de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde hay diferencias, pero a la vez hay respeto a la igualdad, entonces tu visión de iglesia puede ser la visión de una iglesia comunidad, pero también es la visión de sociedad. Es una visión de una sociedad del reconocimiento de la igualdad en medio de las diferencias. Y eso fue lo que Dios quiso preparar cuando preparó una casa al hombre, y le dio al hombre la posibilidad de convivir conciliando. Dios concilió con el hombre cuando lo pone y le dice: comprendan la creación y vivan, ¿cierto? Yo creo que podríamos pasar a las siguientes diapositivas. Sí. Cuando Dios deja al hombre en el planeta, lo deja en paz. Construye una relación de paz entre la pareja humana y con la creación, ¿cierto? Dios tiene un proyecto. Ese es el proyecto de Dios, su reinado. Pero dice el Génesis que entra el demonio y rompe esa paz.
el demonio le presenta una contrapropuesta a la humanidad. Y ahí es donde también Jesús en el Evangelio dice, es una paz no como la da el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo en Juan es lo que se opone al proyecto de Dios. Reinado de Dios es esa armonía de relaciones en la verdad, en la justicia y en el amor que, que Dios le da al hombre como capacidad para relacionarse con el otro, con su pareja, para crear un nosotros y no solamente un yo, un tú, sino un nosotros y un nosotros con los otros. ¿Y quiénes son los otros? El prójimo, el creador y lo creado. Todas las criaturas son los otros. Y el Señor nos implica, nos anuncia, nos llama a compartir esa creación. Pero cuando se rompe esa armonía, cuando el hombre opta por romper lo que ya se concilió, porque el hombre empieza a sentir, gracias a la tentación del demonio, inseguridad, desconfianza, en que lo que el Señor le dio para compartirlo con el prójimo puede ser que no alcance. Cuando el hombre empieza a pensar como en economía, entonces el hombre empieza a sentir desconfianza. El hombre empieza a sentir desconfianza en el prójimo y empieza a sentir que todo lo que hay en la creación no va a alcanzar para todos. Y el concepto de economía es ese. Los recursos son propios, hay que saber cómo administrarlos y todo. Y allí es donde comienza a emerger ese sentido político, pero de una política con criterios de seguridad y de desconfianza. El tema de la seguridad y la desconfianza fue lo que generó la ruptura de la armonía entre los hombres. Y entonces, ahí es donde comienza a verse en los conflictos, no desde la dinámica de un conflicto que se soluciona en el diálogo y en la armonía, sino de los conflictos que se solucionan y se abordan desde la desconfianza. ¿Sí? Ese es un elemento fundamental que tenemos que abordar nosotros en la línea de el hombre tiene que reconocer que tiene una dimensión política y que en esa dimensión política que Dios le influyó cuando lo creó, el hombre puede construir y compartir, o el hombre puede simplemente procurar absorber, puede procurar hegemonizar y puede procurar desconocer al otro, crear unas relaciones sociales y políticas de no fraternidad, sino de sometimiento. El miedo a que el otro me someta primero me lleva a mí a someter al otro. Es un poco lo que pasó con Caín y Abel. El problema de Caín fue de desconfianza. Desconfió en Dios y desconfió en su hermano Abel. Eso rompe la armonía, eso rompe la conciliación. El hombre mostró desconfianza hacia Yahvé con el primer pecado. El pecado original fue una desconfianza hacia Yahvé. Queremos estar al nivel de Él o por encima de Él para que Él no nos someta. Ese fue el pecado de la primera pareja. Y luego viene el pecado de Abel, de Caín con Abel, que es el pecado ya no del desconocimiento de Dios, del querer estar por encima de Dios o de resguardarse y cuidarse de Dios para que no lo sometiera al hombre, y empieza el temor a ser sometido por el prójimo, y entonces yo trato de ganar ventaja y de someterlo a él. Ahí comienza la conflictividad y ahí es donde lo político comienza a desvirtuarse. Por eso, cuando Dios plantea la necesidad de volver al hombre a su condición inicial, de rehacer con el hombre una relación de creación, de compartir la creación armoniosamente, ahí donde el pobre Jesús, el Verbo encarnado, que había sido establecido para revelarnos el plan de vida de Dios, toma una segunda tarea, no solamente revelarnos el proyecto de vida de Dios, de relaciones de amor, de justicia, de solidaridad, del compartir, sino ser capaz de rescatarnos del miedo, rescatarnos de la desconfianza, rescatarnos del egoísmo, que es que es lo que genera los antivalores que llevan a dañar esa capacidad del hombre de asumir su dimensión política como la dimensión de construir relaciones de hermandad, relaciones a partir del principio del bien común. Todos estos son los elementos que nos trae Jesús en el Evangelio y es lo que nos lleva a mirar lo que llamamos la evangelización. Jesús nos trae la evangelización con una noticia que tiene una doble faz.
¿Cuál es la noticia que nos trae Jesús? La paz. Volvamos al orden inicial. Volvamos a la paz. ¿Qué es la paz? Es volver a la capacidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Es la capacidad de relacionarnos con el prójimo y con la naturaleza como Dios nos lo propuso en esa propuesta de reino. Es el modo original de ser y estar de los hombres, que se puede recuperar, al que se puede volver o retornar asumiendo o recuperando las tres condiciones de la vida, de la interacción con los demás. Y por eso Pablo VI en Evangelio Nunciandi nos dice, ¿qué es el Evangelio? El contenido del Evangelio es triple. 1, el respeto a sí mismo y a los demás desde la verdad. 2, el reconocimiento de mi dignidad propia y la de los demás desde la justicia. Y 3, volver a compartir la casa común con los demás desde los actos de amor, solidaridad, en el que se comparten y aportan los bienes corporales, afectivos, intelectuales y espirituales. ¿Esto qué implica? No solamente evangelizar, por decirlo de alguna manera, el aspecto trascendental del hombre, el decir, existe un Padre Creador, reconozcan a Dios que es el Creador, reconozcan que estamos aquí para algo, con una misión. No es solamente reconocer el carácter afectivo del hombre, el amor como sentimiento, el amor como la capacidad de proyectarse al otro y de reconocer al otro. Es todo eso, pero es también la capacidad de establecer relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones culturales, la manera de expresarnos y de comunicarnos con el otro, y también relaciones políticas, la manera de conducirnos, la manera de ponernos de acuerdo sobre cómo orientamos y gobernamos nuestras relaciones, nuestra capacidad de producir, no solamente para llenar yo mis necesidades, sino la capacidad de producir para ayudarnos todos a solucionar nuestras necesidades. Entonces, lo que no se asume, no se redime. Cristo nos trajo un evangelio con unas enseñanzas en torno a cómo manejar lo político. Así como Cristo nos trajo en el evangelio la manera de relacionarnos con el Padre, escuchar al Padre. Nos enseñó la manera de relacionarnos con el prójimo. Trata al prójimo como deseas que te traten a ti. También Jesús nos enseñó la manera política de relacionarnos como seres comunitarios, de poder establecer el recto orden de las relaciones de convivencia y de armonía en todos los elementos. A lo largo de la Biblia, y ahí podemos pasar entonces a estos fundamentos bíblicos, a lo largo de la Biblia el Señor nos va expresando y enseñando cómo se van asumiendo las dinámicas de esa dimensión política. Lo político y el compromiso político del creyente en la Biblia se explana a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Yo les dejé en el texto algunos elementos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el texto del Éxodo capítulo 18 que nos habla de la relación de Moisés con su suegro, nos muestra un Moisés encartado, tratando de dirigir a su pueblo. Un Moisés que creía que él tenía que solucionar todos los problemas de su pueblo. Un Moisés que sentía que su deber de líder, pues él no empleaba la palabra política porque no existía, pero su capacidad de líder político, él tenía que solucionar y ser el juez de todos los problemas. Y su suegro Jetro le enseña, le ayuda, le orienta y le dice, oye, las responsabilidades se comparten, tienes que delegar, organiza un grupo de hombres para que cada uno vaya escuchando a algunos, distribúyelos por temas, por problemas, y tú trata de tocar los temas más importantes, los más grandes, los más fuertes, pero deja que los otros te ayuden a solucionar. Y empieza Jetro a enseñarle a Moisés mecanismos para conducir a su pueblo, conducirlo sin hegemonizar y centralizar el poder en él. El poder como servicio, el sentido del poder como servicio y el sentido del poder como algo que se comparte y que se ejerce comunitaria y solidariamente. Entonces, allí ya la Biblia nos va dando elementos de cómo el pueblo, inspirado por Dios, iba avanzando en la capacidad de entender su dimensión política y cómo ejercer la dimensión política a la manera de Dios, entendiéndolo como un servicio de justicia, pero con eficacia y eficiencia. Moisés se sentía que era el hombre que tenía que poner en paz a su comunidad, de ayudarles a establecer relaciones de justicia, ser el juez. Pero Jetro le enseña que ese servicio es un servicio compartido y como su nombre lo indica, es un servicio
pensando en el bien de los demás, en el bien común. Y Moisés lo asumió de esa manera, generando entonces desde ese momento una cultura del buen gobierno que que implica delegar y compartir el servicio en función de la comunidad. El pueblo va entendiendo, cada hombre va descubriendo que la política implica una serie de criterios y uno de los grandes criterios de la política es el buen gobierno. El poder temporal entonces tiene una relación de causalidad en Dios y su proyecto de creación. Es por eso que desde el Antiguo Testamento se relaciona al juez, a Moisés, por ejemplo, al rey, a David o a Salomón, al gobernante, como un escogido elegido de Dios para gobernar en su nombre al pueblo, conduciéndolo a establecer relaciones de respeto, justicia, solidaridad, que armonizan la vida de su pueblo. De ahí que los reyes sean ungidos. En el primer libro de Reyes, Samuel unge primero a Saúl, después unge a David, luego ya es ungido Salomón, el hijo de David, pero en cada uno de ellos se da el sentimiento y el sentido de que su poder no proviene de sus capacidades, sino que su poder proviene de un Dios que los ha elegido y los ha llamado y que Dios los va orientando e iluminando. De ahí que Salomón le pide a Dios que le conceda sabiduría para poder ejercer su misión política de regir al pueblo conforme al plan y la voluntad de Dios. Lo vemos en el libro de Primera de Reyes, ¿cierto? Ya desde el Antiguo Testamento había claridad de que gobernar, de que lo político no es algo ajeno a la relación con Dios, no es algo ajeno al hecho de que hemos sido creados por Dios con esa dimensión, así como fuimos creados con la dimensión económica, afectiva, social y cultural. Ya en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús aborda expresamente la dimensión social. Nos habla del ejercicio del poder como servicio al pueblo y no como espacio para someter a sus conciudadanos. Recuerden aquello de, ustedes saben que los jefes de las naciones los someten, no sea así entre ustedes el que quiera hacer. Eso es política. Jesús está orientando a sus discípulos para que sean los apóstoles que gobiernen y orienten a sus comunidades, para que sean políticos con la práctica del buen gobierno. Ahí ya Jesús está evangelizando la dimensión política de sus comunidades. Hechos de los Apóstoles, bueno, también hay otro momento en que Jesús entiende también que la política tiene sus espacios y sus dimensiones, que la política se relaciona con la relación del hombre con el hombre y que ya otra es la relación del hombre con Dios en otros momentos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero dar al César lo que es del César implica dárselo a la manera que Dios espera que nos demos unos a otros el servicio, ¿cierto? En Hechos de los Apóstoles, en diversos capítulos, se nos muestra cómo la primera comunidad vivía la dimensión política, hacia adentro. Pablo les habla a la comunidad de cómo vivir la dimensión política hacia afuera, ¿no? Sométanse a sus autoridades, cumplan con las normas. Jesús también le dice, mire, para que conste, Pedro, saca una moneda de la boca del pez, paga tu impuesto y el mío. Dad al César lo que es del César, la dimensión hacia afuera, pero a Dios lo que es de Dios, la política hacia adentro. Y la política hacia adentro es cómo se dirige la iglesia, cómo se conduce la iglesia. Y los apóstoles van aprendiendo con Jesús a conducir la iglesia desde la dinámica de Jesús, el encuentro con el otro, el respeto, el diálogo. Y ahí tenemos el caso del Concilio de Jerusalén en Hechos 15. La Biblia está llena de textos, llena de pasajes, llena de enseñanzas que nos permiten crecer y abordar la dimensión política dentro del plan de Dios, la dimensión política como una manera de vivir esa relación con la naturaleza, una relación de armonía con el hermano y una relación de armonía con Dios. Esa relación de armonía se establece desde la dinámica de la conciliación, pero cuando se rompe la dinámica de la dinámica de la conciliación se rompió con Adán y Eva en el pecado original, se siguió rompiendo con Caín y Abel y así muchas otras dinámicas, pero el hombre también traía en su memoria, traía en el discurso que Dios, en la inspiración que Dios le daba a su conciencia,
el sentido de la conciliación. Y entonces descubrimos precisamente en los pasajes bíblicos la capacidad que iba descubriendo el hombre, la inspiración que Dios le daba al hombre, el hablarle a la conciencia humana, el hablarle, por ejemplo, a Abraham y a Lot, para que juntos consensuaran, conciliaran, ¿cierto? Dios le concilia a Adán y a Eva, miren todo lo que les dejo, compréndanlo, domínenlo, quiere decir compréndanlo, compártanlo. Hubo una conciliación que luego la rompieron ellos, la rompió también Caín. En el caso de Abraham y Lot, ven que su parentela va creciendo, ven que su capital va creciendo y tienen que conciliar. ¿Cómo vamos a compartir? Ya es necesario que nos separemos porque somos dos familias y somos dos pueblos ya muy numerosos. Entonces, Abraham y Lot se separan, pero lo hacen de una manera justa y armoniosa. Ustedes leen el texto, ¿cierto? De Génesis y leen el texto de cuando Lot y Abraham se separan, ¿sí? Y ahí encuentran en el Génesis 13, del 1 al 12, una conciliación en el que Abraham, siendo mayor y teniendo más poder económico y teniendo más autoridad sobre su sobrino Lot, sin embargo, ejerce esa autoridad para apoyar a su sobrino Lot y le dice, escoge tú, parte tú las cosas, escoge para dónde vas tú y yo voy para el otro lado, pero llévate lo que consideres que necesitas llevar. Entonces, es el sentido de que hay una casa común y que hay un destino común de los bienes y que se deben compartir. Descubren entonces que deben consensuar su usufructo para no caer en un conflicto violento y concilian la distribución de esa parentela. Luego con Abraham se da lo que se llama la primera alianza, ¿cierto? La primera alianza de Yahvé para conformar ese pueblo. Y esa alianza se va sellando hasta llegar a Israel, o sea, a Jacob. Esa alianza que Dios hace con este pueblo es una alianza de conciliación o de reconciliación. Si miramos que es una manera como Dios va a llevar al pueblo al reencuentro con Él, a rehacer su vida de familia, de comunidad, podríamos decir que es una alianza para recuperar la conciliación que se había perdido desde Adán y Eva. Entonces esa primera alianza ya es una forma de reconciliación. Es el inicio del proceso de reconciliación. Es el inicio de la historia de la salvación del hombre que desde el pueblo de Israel, desde un pacto de reconciliación. Ya en el Nuevo Testamento, y por eso se habla ya no del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, se habla de la primera alianza y de la segunda alianza, y podríamos decir de la primera alianza para la reconciliación con Abraham y el Antiguo Testamento, y la segunda alianza, la reconciliación plena con Jesús y el Nuevo Testamento. La paz entonces es siempre y llanamente el don del resucitado. La paz está comprendida, en esa paz está comprendida la gran reconciliación que abarca al mundo entero y que Jesús ha operado con su muerte para la vida del mundo. Es la paz del resucitado, es una realización del crucificado, es decir, solo ha sido posible por los padecimientos y su muerte. Es la paz que brota del sacrificio de Jesús. La paz les dejo, la paz les doy. De nuevo repetimos este texto de Juan 14, 27. Es el regalo de despedida de Jesús. El shalom es bienestar. Se trata de un estado de cosas positivo. No es solo la ausencia de guerra y de enemistad personal. Es la prosperidad, la alegría, el éxito en la vida, la salud. ¿Sí? Por tanto, es un acto de reconciliación para volver a lo conciliado. Jesús nos expresa en el Nuevo Testamento también el sentido de la restauración. Restaurar lo que se ha negado al otro por el pecado. La parábola de los trabajadores llamados a distintas horas nos muestra el sentido de la justicia restaurativa y de la solidaridad con ese enfoque restaurativo como camino para poner en paz a los hombres. Si ustedes recuerdan, Jesús en la parábola
pone a un propietario, a un terrateniente, a buscar empleados y les dice a los que llaman en la mañana, les voy a pagar lo justo. Vengan a trabajar, les estoy reconociendo el derecho al trabajo y a un trabajo digno con un salario justo. Luego llama al mediodía y en la tarde llama a otros y ellos le dicen, no somos vagos, es que nadie nos ha dado trabajo, es que nos han negado el derecho al trabajo. Vengan a ustedes, yo les doy, les reconozco el derecho al trabajo. Y luego les paga a todos el mismo denario, 3 denarios, creo que es lo que dice el texto, el mismo sueldo. ¿Por qué? Porque Jesús siente que aunque llamó a otros a las 5 de la tarde, a ellos se les había negado el derecho a trabajar desde las 8 de la mañana. Y entonces Jesús les reconoce el valor de su trabajo, pero también les reconoce la necesidad de un salario justo y digno para que puedan vivir con dignidad. Es el sentido restaurativo de la justicia. Ese sentido que la humanidad a veces no comprende porque vive una relación de desconfianzas, como ya lo dijimos antes, y una relación de derechos asumidos como derechos privados, como derechos particulares y como derechos que a lo mejor para yo podérmelo garantizar, necesito que el otro no acceda a ese derecho. Si yo quiero un salario justo, necesito que otros no estén trabajando para que mi salario sea el más adecuado posible. La competitividad del modelo neoliberal lo que nos lleva es a entender que los derechos son individuales y no son comunitarios. El derecho a la propiedad privada es un derecho individual, pero se les olvida que el mismo Dios le pide a su comunidad que ejerza ese derecho a la propiedad privada, pero con un sentido de bien común y con un sentido comunitario. Es por eso que Juan Pablo II, si quieres podemos avanzar, Juan Pablo II lo decía, ¿no? Decía del derecho a la propiedad privada con una hipoteca social. Dentro de estos fundamentos, entonces, la Iglesia va discerniendo lo que Jesús en el Nuevo Testamento, lo que los discípulos en el Nuevo Testamento nos dejan como enseñanza de cómo vivir desde el Evangelio la política, y ya dijimos qué nos enseñaba Jesús, pero también podemos decir que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el pasaje del Concilio de Jerusalén nos muestra que en el Concilio de Jerusalén los apóstoles se ven llamados ante una crisis, ante una dificultad, ante un conflicto, porque insisto, Dios no creó al hombre para vivir sin conflictos. Dios le dio al hombre la posibilidad de vivir en medio de los conflictos de la historia, en medio de los conflictos de las relaciones interhumanas, pero asumiéndolos desde los valores de la verdad, de la justicia y de la solidaridad para solucionar estos conflictos de una manera edificante, de una manera que no negara la dignidad de ninguno de los hombres. Y los discípulos, ante la crisis, ante esas dificultades de qué hacemos con los judíos convertidos al cristianismo y qué hacemos con los gentiles, obligamos a los griegos, obligamos a los latinos a circuncidarse, y todos estos temas comienzan a generar conflictos y los apóstoles se reúnen y logran establecer los consensos, establecer incluso lo que se llama la corrección fraterna. Nos dice el Nuevo Testamento que incluso Pablo tuvo la capacidad de frentear a Pedro y tuvieron la capacidad de decirse desde la verdad de las cosas, clarificarse, y también Pedro tuvo la humildad, la humildad de decirle a Pablo, listo, tienes razón, y no se enfrascó, es que Jesús dijo, yo soy Pedro y sobre esta, y entonces mi palabra es la que vale. La humildad de Pedro y el servicio de Pablo, la humildad de los demás discípulos y apóstoles de acoger las recomendaciones de Pablo en algunos momentos, la humildad de Matías de acoger el llamado a ser el 12º apóstol, y la humildad del otro discípulo de Jesús, que según dicen, creo que era José, era un tipo con muchas más capacidades que Matías. Lo mismo pasó con Pedro, la humildad de un Juan, por ejemplo. Todo uno iluminado como Juan para aceptar que Jesús le haya dicho, tú eres Pedro, y no le haya dicho a Juan, Juan, hijo del Zebedeo, tú eres Pedro, no. Pedro, tú eres
perdón, a Pedro, al discípulo, le dice, tú, Simón, ya no eres Simón, eres Pedro. Y todos tuvieron que reconocer y asumir con caridad, con afecto, con reconocimiento a Pedro. Esa es la política. Jesús educó a los apóstoles y los evangelizó no solamente para ser pastores en la dimensión espiritual, en la dimensión afectiva, en la dimensión emocional, sino para ser también pastores en la dimensión económica. Lo compartían todo. Nadie llamaba suyo lo que tenía. Y en la dimensión política. Pero la comunidad acogía, respetaba los dictámenes de los apóstoles. Y los apóstoles también consultaban al Señor, pero también consultaban a las comunidades. A partir de estos fundamentos bíblicos, la iglesia fue construyendo sus elementos doctrinales y teológicos. Y como les digo, lo político se asume desde las costumbres, desde el cómo conducir, desde el cómo hacer. Y en el cómo conducir y el cómo hacer, cómo hacerlo acorde a la voluntad de Dios. Y eso es lo que llamamos en teología la teología moral, la teología del comportamiento, del cómo hacer. Por eso la doctrina social de la iglesia, que asume lo político y lo social, se establece desde la teología moral, desde la moral social. Y en este sentido, la doctrina social ha ido ubicando el tema en dos grandes orillas. Las dos grandes orillas de la doctrina social son la de la paz, la de la convivencia y el desarrollo sociopolítico de los pueblos. Ahí es donde entra la dimensión política, el cristiano y la política. El cristiano y la política no se deslinda de la otra orilla de lo social, y es precisamente el crecimiento en condiciones de vida o desarrollo socioeconómico de los pueblos. Por eso podemos hablar de una pastoral social y de una pastoral de lo político. Una pastoral social que busca el desarrollo humano integral del hombre y una pastoral de lo sociopolítico que busca la armonía, aportar a la construcción de paz, de reconciliación y a la construcción de una sociedad donde la gente viva con más sentido de fraternidad. Y la una no se puede dar sin la otra. Por eso, León XIII nos despertó al desarrollo humano desde lo económico laboral y llamó a una relación de respeto y de paz social en una sociedad que despertaba a la capacidad de la producción moderna, al capitalismo neoliberal de ese momento, el capitalismo clásico, y León XIII los llama a armonizar, a que el desarrollo no fuera monopolio de unos pocos a costa de la esclavitud moderna del trabajo llevado en condiciones de injusticia a muchos, que no indignificara al trabajador. La dignidad del obrero como sujeto de derechos fue reivindicado por León XIII en la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? En la Rerum Novarum. Y Pío XII nos descubre la orilla de la política. León XIII nos descubre la orilla del desarrollo humano con dignidad y Pío XII la orilla de la política en la relación de armonía de los pueblos. El gran aporte de Pío XII fue el de haber abordado por primera vez desde la Iglesia el tema de los derechos humanos. Brindó todo su apoyo a la creación de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en línea del buen gobierno, de un gobierno que es garante de la dignidad de los hombres, de un gobierno que debe velar por los derechos de los hombres en medio de cualquier sistema político y económico que esos gobiernos hayan acordado. También la Comisión Pontificia para la Educación Católica, en su documento Orientaciones para la Formación en Doctrina Social en los Seminarios, nos presentan los principios desde los cuales se debe regir no solamente la orientación del desarrollo humano económico, del desarrollo humano social y cultural, sino también desde el cual se debe regir la política y la actuación de los cristianos en la política. Y el primer gran principio, ya lo habíamos dicho, es el de la dignidad de la persona humana y su dignidad que está fundamentada en el hecho de ser hijos de Dios, dignidad humana que es la raíz de los derechos humanos. Por eso para la Iglesia no es ajeno el hecho de la Declaración de los Derechos Humanos, porque la Declaración de los Derechos Humanos va en línea con el Evangelio y todo lo que
se llaman los 10 mandamientos. Si ustedes miran, los 10 mandamientos están en función de qué? Del hombre, de la dignidad humana, de la dignidad del hombre y del reconocimiento del hombre como hijo de Dios y miembro de una sociedad y de una comunidad que es familia de Dios. Pero el otro elemento importante es el principio de la relación persona-sociedad, que ya lo dijimos, la sociabilidad. No es el hombre simplemente el ser individual que se relaciona con Dios, yo con mi Diosito. Es el hombre que construye comunidad, que construye asamblea, que construye eclesía y que construye la relación con Dios en función de preguntarle a Dios cómo debo relacionarme con mi hermano, con mi prójimo. La Mater Magistra del Papa Juan XXIII nos recalca que la Iglesia Católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana basada en el hombre, causa y fin de todas las instituciones sociales. Allí ya el Papa va reconociendo que la evangelización implica la dimensión política del hombre. El Vaticano II en Gaudium et Spes, los números 24 y 25, ¿sí?, nos recuerda también la naturaleza y vocación comunitaria del hombre como condición básica para el desarrollo y la realización plena del mismo hombre. En el actual mundo globalizado se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias que dan pie a diversas formas de organización e instituciones. Esta es una expresión del fenómeno de la socialización que facilita el acceso de las personas a sus derechos de manera comunitaria o asociada. En ese sentido, la sociabilidad favorece a la persona y garantiza sus derechos. Esto es lo que da pie a reconocer lo que se llama el Estado garantista. A eso se refiere las constituciones, si se refiere la Declaración de Derechos Humanos, si se refiere la comunidad internacional cuando dice el Estado es el garante de los derechos humanos. Por eso, cuando en un país no se respetan los derechos humanos, las instancias internacionales hacen un estudio y declaran el gobierno, el Estado de tal país no ha sido garante y por tanto la condena por violación a derechos humanos siempre se hace a los estados. Y entre los estados está el gobierno, está el poder legislativo, está el poder judicial. La doctrina social también llama en torno a la necesidad de integrar la socialización con la personalización. Yo ya les dije que había dos dinámicas. Esa personalización es importantísima. La sociedad, la política, no puede desconocer que los derechos humanos también tienen una connotación personal, particular e individual. Por eso el Estado tiene el deber de velar por los derechos del individuo y de las comunidades. Y el respaldo a los derechos de las comunidades no puede darse atropellando el derecho de minorías o de algunos individuos. Entonces, esto es un elemento importante, es un factor de la doctrina de la Iglesia que debe iluminar a quienes desde su conciencia cristiana y católica aspiran a ejercer cargos públicos, aspiran a ejercer cargos políticos. Y aquí voy a poner un caso concreto con el comandante de la policía. El gran error de este general de la policía que tuvo que renunciar porque de buena fe, desde su fe cristiana católica, desde un movimiento católico, pretendió llevar a toda su comunidad, a todo el cuerpo de policía, por ese enfoque. Y casi que inducía y forzaba a sus subalternos a asumir la fe católica. La propuesta del Evangelio es una propuesta que no se impone. La primera política de Jesús fue: yo les traigo, yo les ofrezco, pero no les impongo. A nadie le impuso Jesús que lo siguiera. Dejad, ¿sí?, que el que me quiera seguir me siga, que el otro no me siga. El que pone la mano y la mira para atrás no es digno de mí, pero yo no me voy a la pata de él a rogarle, ni a suplicarle, ni a transar. Cuando Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, y el tipo se va, Jesús no se fue a la pata a decirle: hermano, venga, entonces de la mitad y lo demás, y sígame aquí, tranquilo. Jesús era radical, pero era radical en su propuesta, pero respetaba la libertad, no imponía. Y a veces nosotros, en ese afán de compartir lo bueno que es el reinado de Dios, podemos terminar convirtiéndonos en unos dictadores, en unos autoritarios,
que imponen el Evangelio. El Evangelio no se impone, se propone, respetando el libre albedrío de las personas. Entonces, ese elemento de la socialidad nos debe llamar a presentar la propuesta del reino de Dios, pero con respeto a la libertad, a la individualidad y también tratando de salvaguardar la dinámica de construir comunidad. También en la doctrina social de la Iglesia llama la atención en torno a la necesidad de integrar esa socialización con la personalización. Se necesita un equilibrio entre el poder de los ciudadanos, de sus organizaciones sociales privadas, para regirse a sí mismas y la acción del Estado que debe coordinar y fomentar al mismo tiempo la iniciativa privada. Lo decía Juan 23 en Mater Magistra. El bien común es el fundamento del orden sociopolítico, es el tercer principio. Este y los siguientes principios se desprenden de los dos primeros, el de la persona humana y su dignidad y el de la socialidad. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida, ¿cierto?, social, que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. La Iglesia en su libro, en su línea de orientación para la formación de los seminaristas en doctrina social, considera el bien común como principio superior al interés privado e inseparable del bien de la persona humana y vehículo del compromiso al Estado para reconocer, tutelar y promover los derechos humanos. Ya lo dijimos, como Juan Pablo II en Puebla dice que toda propiedad privada tiene una hipoteca social. Este principio, aunque es responsabilidad de los estados y sus gobiernos, debe ser acatado también por todas las personas y organizaciones ya públicas o privadas. Pío XII entendía el principio del bien común como un oficio esencial de todo poder público. Los gobernantes, por el bien común, han de defender los derechos y deberes de los hombres en doble vía. Por un lado, reconocer, respetar y promover los derechos ciudadanos y por otro lado, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus deberes. El bien común mueve al hombre a velar por sus derechos y a asumir sus deberes, decía también en el Papa Juan XXIII en Pacem in Terris, ¿cierto? Otros aportes de la doctrina social de la Iglesia a la tarea de los cristianos de evangelizar la dimensión política. Pío XII, en sus alocuciones radiales, asume la temática de las relaciones internacionales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Entonces, la política no es solamente la política adintra un país, no es solamente la política al interior de una familia, es la política en las relaciones internacionales, es la política que busca que ningún país pretenda someter a otros países. Y el mundo se ha visto siempre abocado a la conflictividad, y la conflictividad siempre se ha generado desde un enfoque de lo económico, y para yo garantizar lo económico, para mí, entonces asume una dimensión de autoritarismo político. Si ustedes estudian en la historia contemporánea cómo se instauró el neoliberalismo en el mundo, recordarán que el neoliberalismo lo implantó Margaret Thatcher en Inglaterra y lo implantó Ronald Reagan en Estados Unidos mediante un sistema político autoritario, un sistema conservador. Un sistema político autoritario y conservador se necesita para poder instaurar un sistema económico neoliberal o liberal. Es decir, se necesita negar el sentido comunitario del poder y del tener para poder implementar un sistema económico que niega el sentido del bien común, del destino universal de los bienes y del gobierno para el bien común. Otro aporte es el de Juan XXIII y en Mater Magistras y Pacem in Terris, ¿sí?, que aborda como Pío XII el componente de la política, pero para armonizar las relaciones entre los hombres desde sus dimensiones e identidades nacionales. El derecho de cada pueblo a existir desde sus especificidades y diferencias culturales, étnicas y económicas. Juan Pablo II, en la solicitud de derechos sociales y en Centésimos Años, nos posiciona el tema de la ecología. Y aquí hay algo importante. San Francisco de Asís y muchos otros pastores habían hablado de la armonía con la naturaleza, pero Juan Pablo II es el que nos habla de la ecología en su doble dinámica. La ecología ambiental, que todos reconocían,
pero empieza a hablar de la ecología humana, la manera como el hombre logra establecer unas relaciones de armonía con su medio social, y su medio social son los otros hombres. Entonces, así como hay que establecer una relación de armonía con la creación, es importante establecer una relación de armonía que lleve a solucionar los conflictos entre los hombres. A eso es a lo que Juan Pablo II llama la ecología humana. Cristi Fidelis Lachi, del mismo Papa Juan Pablo II, nos entregó hacia 1987 este documento refiriéndose a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia, y ahí es donde entramos en el tema, los cristianos en la política desde el Estado laical. Tendríamos que ver también los cristianos en la política desde el estado de vida religiosa y desde el estado de vida ministerial ordenada o sacerdotal. En cuanto al laicado, nos dice el Papa en Christi Fidelis Laicis, la tarea de los bautizados para iluminar los asuntos políticos se debe hacer a partir de la lectura de fe de la realidad social y política. Eso que llamamos lectura de los signos de los tiempos, lo dice en el número 2 y 3 de Christi Fidelis Laicis. Es decir, el laico no puede ser una persona que haga una lectura ingenua de la realidad. El laico debe iluminar las relaciones sociales y políticas con una lectura de fe de lo que pasa en su comunidad, a partir de lo que dice el Evangelio, de lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo abordar esas realidades temporales desde los mensajes de la Biblia. Se asume la evangelización de lo político como la tarea de toda la Iglesia, entendiendo que se trata de evangelizar una humanidad sumergida en el secularismo con un enfoque de diálogo cultural, intergeneracional y plural. ¿Qué es el secularismo? Es el fenómeno que lleva y que nace en cierto modo del racionalismo, que lleva a pensar que el hombre lo único que tiene que hacer es, con la razón, el hombre le encuentra la explicación a todo y la solución a todo. Entonces, si algo es racional y razonable, y eso que es racional y razonable funciona, pues no hay problema, ¿cierto? Si esterilizar funciona para evitar la explosión demográfica, no hay problema. Si el sicariato funciona para yo poder hegemonizar a mi comunidad, no hay problema. Entonces, ojo con el tema de lo que funciona, de la racionalidad. Así piensa el mundo, porque así piensa el demonio. Mundo, recordemos, para Juan, no es la creación, no son las cosas temporales, no son las cosas materiales. Eso no es el mundo. La música no es mundo. El cuerpo humano no es mundo. El licor no es mundo. El mundo es prostituir a las personas. El mundo es el morbo con que yo miro el cuerpo humano. El mundo es explotar al prójimo. El mundo es vender licor para emborrachar al prójimo, para enriquecerme yo. Ese es el mundo, ¿cierto? Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná porque quería que la comunidad estuviera alegre compartiendo el vino. El vino no es la borrachera. El vino es un licor. El vino es alimento. Consagró pan y vino. El pan no es malo per se, pero la gula me lleva a que el pan me produzca diabetes y me pueda hacer morir. Entonces, mundo es lo que se opone al reino de Dios. La naturaleza y la creación no son el mundo al que se refería Jesús. Yo he vencido al mundo. No, la naturaleza es el medio que Dios nos dejó para realizarnos en la historia. Secularismo es lo que mundaniza la obra de Dios en la historia. Entonces, la política, evangelizar lo político es ser capaz de sacralizar las relaciones de poder, ser capaz de sacralizar, de darle el orden correcto a las relaciones de autoridad. El gobierno como autoridad, gobierno y autoridad como servicio. Por eso la evangelización de lo político se tiene que asumir desde estos elementos. Bueno, tú me dirás cuando me queden 10 minutos para poder Tiempo cerrar. ya estamos en el tiempo para las preguntas, padre. Son las Entonces voy cerrando. 7:30. Listo, Voy a dale, cerrar padre. entonces, perdónenme, yo les dejo el documento, ¿cierto? El documento. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la evangelización de los políticos? Pasémonos al alcance de los compromisos y roles de los distintos sectores. Al laico le corresponde desarrollar todos los componentes del ejercicio de la política, ejercer los llamados derechos políticos que implican no solo elegir, sino también postularse para ser elegidos a cargos de autoridad y de gobierno. Pero el deber del laico es enseñar que el gobierno se ejerce desde los valores del Evangelio,
valores como la transparencia, la empatía, la solidaridad, el servicio. Se gobierna para construir el bien común y no se gobierna para convertir lo público y lo comunitario en renta particular, en renta que solo favorece al bien particular. Los laicos evangelizan lo político permeando de evangelio y de sus valores humanísticos cristianos el ejercicio de la autoridad y la conducción del pueblo. ¿Y qué nos queda a la iglesia, a los religiosos y a los clérigos? No solamente el laico evangeliza lo político, los curas, las religiosas también debemos evangelizar lo político. A veces nos asustamos, en los planes de pastoral, alguna vez pusimos en un plan de pastoral regional evangelización de lo político y la primera que brincó fue una religiosa. No, eso no se puede decir. Nosotros no nos metemos en política, no, nosotros evangelizamos lo político, no nos metemos en política partidista. Como madre y maestra, la iglesia ejerce desde todos sus fieles, desde el respectivo estado laical, esta evangelización de lo político. Acompañamos. Y hay un capítulo importante, el diálogo para alcanzar la paz, el diálogo como pedagogía para evangelizar lo político en la resolución de los conflictos en Colombia. Hay todo un numeral, el 3.2, que se lo recomiendo en torno al diálogo como camino de evangelización. ¿Por qué y para qué se dialoga? ¿Cómo se dialoga? ¿Quiénes dialogan? ¿Con quién se dialoga? ¿Cuál es la misión de la iglesia en la construcción de la paz? Es de acompañamiento y de diálogo pastoral. No es el diálogo del gobierno, es el diálogo pastoral del que orienta. Formación de la conciencia, asistencia social, diálogo con distintos sectores, elaboración doctrinal para asumir iniciativas constructoras de paz. La vinculación de la pastoral en como defensa de los pobres y oprimidos. En la pastoral profética que denuncia los abusos y las injusticias, como lo hizo Pedro Claver, como lo hizo Monseñor Romero, como lo han hecho muchos catequistas en sus comunidades. La catequesis social, la formación y movilización, acompañar a la sociedad civil en formas de organización social, el movimiento de trabajadores católicos, por ejemplo, la incidencia política, el antiarmamentismo, la conciencia solidaria. Esas son las tareas de los cristianos que las ejercemos, uno desde el laicado y otro desde la vida y desde la promoción religiosa. Yo lo dejo por ahí, encontrarán en el documento todos estos elementos. Muy bien, padre. Entonces, este momento es el momento para las preguntas. Entonces, están abiertos los micrófonos para que ustedes pregunten, para que ustedes hagan algún comentario, para que ustedes profundicen, para que generemos un diálogo. Aprovechemos, tenemos aquí al padre Eliezer que nos acompaña en esta noche y que hace parte de esta Comisión Nacional de Conciliación también para preguntar sobre procesos participativos en política, ¿no? Entonces, queda abiertos los micrófonos. Quien quiera puede levantar su mano y inmediatamente le damos paso. Mientras tanto, le leo alguna pregunta que está aquí. Ana Belén pregunta, dice, ¿existe algún país que nos sirva de modelo en organización política donde se viva la distribución equitativa de los bienes sin llegar al asistencialismo? Pues yo diría que no existe un país que llene todo, pero sí existen experiencias de países que tratan de hacerlo. Por ejemplo, no todos conocemos que dentro del ranking mundial de los países más equitativos está Finlandia, Noruega, Suecia, los llamados países escandinavos. Y allí se da esa articulación a partir de valores como la transparencia. Me mostraban que días en Suecia, por ejemplo, la entrada del metro, que hay un torniquete libre, que la persona que por alguna razón se quedó sin su tarjeta puede entrar y no paga. Y nadie la usa, casi nadie la usa. Y lo curioso es que la que más lo usa son los latinoamericanos que viven en Suecia, ¿sí? Porque ellos tienen la conciencia de que si yo tengo mi tarjeta, yo pago. Pero está puesta porque es una sociedad que dice en algún momento alguien puede necesitar entrar sin pagar y la sociedad suple, la sociedad subsidia. Entonces, ese sentido de la responsabilidad individual acompañada de la corresponsabilidad de lo público lleva a que los gobiernos sean gobiernos, primero, elegidos democráticamente, segundo, con unas propuestas, con una disciplina y una cultura política de que yo cumplo lo que prometo. El voto programático en Colombia todavía no entendemos que uno no vota por un presidente, sino por un programa y que elige a un candidato que representa ese programa porque creemos que lo va a cumplir.
en estos países escandinavos lo que se propone se cumple. Transparencia en la ejecución de los recursos. La gente sabe que paga los impuestos y que lo que va a pagar se va a ejecutar. Por eso allá todo el mundo, nadie evade impuestos. Hay países, incluso en Latinoamérica, donde incluso la famosa DIAN de ellos le reintegra a la persona lo que cuando paga impuestos y dicen, usted tenía que pagar menos, aquí le estamos devolviendo. Un país donde a la gente le llega una propuesta de declaración de renta y la gente dice, no, yo tengo que pagar más de lo que usted me propone. El gobierno me propone pagar tanto, yo pago más porque yo tuve más ingresos. Eso es cultura política. Y hay países, vuelvo a insistir, como Finlandia. Por último, hay estados que reconocen, si ustedes ven la Biblia y el pueblo judío, el pueblo de Israel es un pueblo curioso. Sociológica y políticamente es un país socialdemócrata. El problema es que es un país etnocentrista que desconoce los derechos que ellos se reconocen a sí mismos. No se los reconocen a los palestinos, por ejemplo. Entonces es curioso porque son un país que vive en una democracia interna muy fuerte. Ustedes se dan cuenta que el pueblo judío no pasa necesidades, pero el pueblo judío pone a pasar necesidades a otros pueblos. Entonces ahí hay también un tema importante. La política, por eso digo, no solamente se debe dar hacia adentro, sino también hacia afuera, la relación con los demás pueblos. Por último, Alemania. Alemania tiene un sistema de la famosa socialdemocracia donde los trabajadores reciben, por ejemplo, la Volkswagen, la prima, las cesantías, al obrero, además de pagarle esto, le dan lo que llaman la participación, y entonces el obrero se va volviendo accionista. Al obrero reconocen las utilidades de la empresa, se distribuyen entre los socios capitalistas, que son los accionistas, y los socios proletarios, que son los obreros. Entonces, a un obrero le dan ciertas acciones, de modo que la Volkswagen es propiedad de los empresarios privados y de los mismos trabajadores. Eso genera un estado social interesante. Entonces, esa es la respuesta. Sí hay países que se acercan, pero ningún país es perfecto. En muchos países hay temas como el de la discriminación. La gente está bien vestida, pero los europeos, por ejemplo, consideran que nosotros los latinos somos inferiores y ellos nos siguen viendo como inferiores. Entonces, la democracia no es solamente la calidad de vida, sino también el reconocimiento de la dignidad de la persona. Por eso todavía hay países que han mejorado condiciones de vida, pero donde se viven también desconocimiento de la dignidad humana. Carlos. Listo, padre. Arranco con lo último que planteaba el padre Eliezer. La pregunta es, ¿cómo evangelizar a un trabajador sindicalista? Gracias. Sí, nosotros desde la Pastoral de los Trabajadores, lo primero que tenemos que hacer con un trabajador sindicalista es hacerle ver que que si él se ha asociado, lo que ha hecho de asociarse para defender los derechos es importantísimo, es legítimo, pero que en esa legitimidad tenemos que crecer como personas en el sentido de mis derechos se corresponden con los derechos de los demás. Y hacer valer mis derechos supone dos cosas: reconocer que hay otros que tienen derechos y que yo tengo responsabilidades frente a los derechos de los otros. Nosotros hemos visto el sindicalismo como una manera de organización social que reivindica derechos económicos, políticos y hasta culturales incluso. Pero se nos ha olvidado que en los sindicatos, lo primero que hay que ayudar a construir en un sindicato es la madurez humana, infiltrando también a esa madurez humana los valores cristianos, una madurez humana y cristiana, una madurez de solidaridad, porque a veces la lucha de los sindicatos se vuelve tan gremialista que defienden sus derechos, pero no le importa que se sigan desconociendo otros derechos. Por ejemplo, el machismo en los sindicatos. Es raro que haya mujeres dirigentes sindicales. El trato de algunos líderes sindicales a sus mujeres es un trato totalmente machista, que las discrimina. Entonces, el sindicalismo tiene que ayudarse a crecer humanamente. El sindicalismo tiene que abordar al trabajador en su dignidad humana integral y tiene que ayudar a generar relaciones no solamente de justicia social y económica, gremial, laboral,
sino también de justicia social, cultural, de las diversas transversalidades. Otro problema es que miramos el tema a veces como voltear la torta. Entonces yo lucho por los derechos de mi sector trabajador, pero no me importa si otros sectores no acceden a los mismos derechos. Entonces, aquí hay un problema serio. Evangelizar a los trabajadores sindicalizados implica eso. Primero, llevar los valores humanos cristianos. Yo, durante varios años, con Pastoral de los Trabajadores en Barranca Bermeja, trabajamos con la USO, por ejemplo. Y yo le decía a la USO, mire, ustedes forman a sus trabajadores en derechos laborales, pero fíjese que hay trabajadores que tienen 2 o hasta 3 mujeres. Ustedes han peleado el derecho a que los trabajadores tengan a sus hijos estudiando en buenos colegios, pero no educaron para que el trabajador entienda que si tiene un buen salario, eso no es para decir yo puedo tener todas las mujeres que pueda sostener y puedo tener todos los hijos que pueda pagarles el estudio. Hermano, ¿y cuánto tiempo le va a dedicar a los 20 hijos? Conocimos casos en Barranca de trabajadores con 15, 20 hijos, con 4 o 5 mujeres distintas. Entonces ese es el crecimiento humano, el entender que la dignidad humana y los valores humanos, que el trabajo debe dignificar y que las conquistas laborales y salariales deben ser asumidas con responsabilidad. En la huelga del 2000 y tantos en Barranca, habían trabajadores que hay trabajadores que ganan hasta 7 millones de pesos mensuales, trabajadores rasos, un salario que no se lo gana ningún obrero en una empresa privada. Y en la huelga a los 15 días ya no tenían plata porque tenían gastos desorbitantes, obreros que estrenan el carro último modelo todos los años porque nos falta formación en valores humanos. Entonces yo, para terminar, hay que ayudar a que los sindicalistas entiendan y los sindicatos que la lucha por sus derechos tiene que ser una lucha que articule también los derechos de los demás y el cumplimiento de sus deberes humanos y ciudadanos. Ver líderes sindicales pegándole a su mujer en la calle, por ejemplo, son cosas que a uno o ver líderes sindicales cuya empleada doméstica no tiene seguridad social y reciben unos sueldos inferiores cuando él está reclamando sueldos justos en sus empresas. Entonces yo creo que esa coherencia entre la lucha sindical y la vivencia de los derechos hacia los demás es importante en la evangelización de lo político en los sindicatos. Yo me llevé una gran alegría a veces cuando varios presidentes de la USO me pidieron, padre, yo quiero organizar, mi mujer y yo hemos hablado y queremos organizar nuestra vida, queremos que usted nos case. Bueno, eso ya es un signo de que nosotros cuando evangelizamos no solamente llevamos los valores políticos, sino que ayudamos al crecimiento humano, integral y desde los valores cristianos de los trabajadores. Arturo. Buenas noches. Padre Soto, bueno, felicitarlo por sus apreciaciones porque nos permiten discernir asertivamente cuál es la labor y cuál es la posición que debemos asumir como laicos cristianos en el papel que nos corresponde socialmente. Yo valoro mucho esa cantidad de experiencia que usted tiene porque el contexto en que usted nos coloca nos establece unos retos. Yo tengo 2 comentarios y una perspectiva en la cual usted nos podría ayudar a partir de la experiencia pastoral que usted tiene. A mí me toca trabajar con comunidades. Yo trabajo con comunidades, trabajo con el distrito de Cartagena y me toca trabajar con las juntas de acciones comunales. Son aproximadamente 400 juntas de acciones comunales, organizaciones de base que existen en el distrito de Cartagena y que tienen muchas funciones desde el desarrollo integral de la comunidad a través de voto programático y cuestiones de planes de desarrollo que deben tener las organizaciones comunales, como también hoy en día deben ser constructoras de paz territorial en los territorios en que están los organismos comunales. Yo soy una persona que desde la perspectiva de la formación comunal que hago, tengo muy en cuenta lo que tiene que ser con los valores, con los principios, con el valor cristiano. Manejo algunos temas de oraciones, de cuestiones que me sirven de apoyo para la formación espiritual de todos estos procesos, pero me encuentro que hay unos déficits democráticos de ciudadanía y una falta de conciencia, porque mucha gente tiene más la condición de residentes que unos ciudadanos activos. Entonces, eso nos genera unas complejidades en el momento del control sobre lo público, del voto programático, de la participación ciudadana, del control social, de la transparencia, todo eso. Porque hay unos elementos que son de iglesia, pero hay unos elementos que son de ejercicio de ciudadanía.
Entonces hay un analfabetismo político en todos esos temas. Entonces, mi pregunta es cómo la iglesia, entendiendo que somos un país laico y donde la iglesia, usted nos colocaba el ejemplo del general, no es que uno tiene que homogeneizar y decirle a todo el mundo que haga esto de esta forma, pero uno con el ejemplo de vida, con el trabajo asociado, como cristiano puede incidir en comportamientos, en cambiar algún tipo de conductas que de alguna manera no son asertivas en la construcción del reino de Dios ni en la construcción para posibilitar la justicia social y eso de los bienes que usted plantea, que los bienes tienen que tener un objetivo común. Entonces, desde las iglesias, nosotros, ¿cómo podemos hacer? Yo he visto mucha gente que uno la invita de la iglesia, que están en cualquier tipo de iglesia, porque yo en eso no distingo, y uno los invita a procesos de tipo comunitario y no son un poco apáticos en esa perspectiva. También nos encontramos con problemas que desde la escuela no se viene haciendo también una labor de crear una conciencia de que el niño y el joven en la escuela adquiera elementos de ciudadanía. Yo pienso que nosotros en Colombia estamos en mucha desventaja con muchos países porque realmente no tenemos una cuestión social y no tenemos un trabajo pedagógico y una cultura política y ciudadana y en valores y en principios que nos permita alcanzar todo eso que usted plantea. Entonces, ¿cuál es la estrategia de articulación que debemos tener desde la perspectiva de la iglesia para articular esos actores sociales y comunitarios para ir alcanzando un proceso y construir una sociedad como la que usted nos propone? Perdonen por lo extenso, pero quería hacer esta reflexión y que nos acompañe usted con su experiencia con estos temas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero que todo yo creo que hay que mirar cuáles son los ámbitos, los escenarios, y desde el escenario mirar cuáles son las posibilidades de generar precisamente lo que usted ha dicho es importante, pedagogía, espacios de formación, pero espacios de formación en donde nosotros somos capaces de tomar personas de las comunidades desde su diversidad y de acuerdo con las circunstancias, por ejemplo, una junta de acción comunal. Hombre, yo entiendo que en las acciones comunales existen procesos, lo que se llama la comisión de educación, que tiene que educar en torno a lo que es la comunitariedad, así como en la cooperativa. El cooperativismo tiene que una sección de educación sobre el cooperativismo. Yo entiendo que, por ejemplo, una junta de acción comunal normalmente debe desarrollar acciones pedagógicas, convocar a las comunidades, o al menos a la misma junta, los miembros de la junta, el presidente, el vicepresidente, desarrollar una acción de acompañamiento a esas juntas y presentarles dentro de los textos que hay sobre la acción comunal los elementos, pero al momento de presentarlos uno puede hacer notar cómo esto que hay aquí son valores humanos, y estos valores humanos como la transparencia, por ejemplo, la rendición de cuentas, todas estas cosas, las asumimos porque como seres humanos tenemos un sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad y de solidaridad. Segundo, estos valores humanos los vivimos y los viven muchas personas desde sus convicciones de fe. Y entonces podemos decir, como me pasaba como el señor Sarasti nos decía, miren ustedes, cuando vamos a elegir en la Junta de Acción Comunal, si se nos postula un miembro de la comunidad que sabemos que es católico, pero que también sabemos que no es disciplinado en el uso de sus recursos, que sabemos que no sabe administrar su propio hogar, y tenemos otro candidato que es de una iglesia cristiana no católica, pero sabemos que es una persona responsable, ¿cómo votamos? Yo soy católico y voto católico. No, no estamos eligiendo un párroco, no estamos eligiendo, no, estamos eligiendo es un líder de la acción comunal y lo elegimos desde los valores. Lamentablemente a veces tenemos católicos que no lo vivimos, o al revés. Monseñor Sarasti decía, es que el problema es que siempre comparamos a los malos católicos con los buenos protestantes. Entonces, el tema no es si esta persona es católica o protestante, el problema es si esta persona es coherente, porque la religión católica no me permite a mí despilfarrar los bienes públicos. La religión católica no me dice que puedo ser corrupto, pero el cristiano y la religión cristiana me dice lo mismo que me dice el Evangelio, porque es el mismo Evangelio de Cristo. El problema está en la coherencia. Entonces tenemos que ir generando conciencia de que el problema está en ser coherentes y en que incluso un miembro del Partido Comunista que se dice ateo, sin embargo tiene los valores humanos
de la transparencia, a los valores humanos de la coherencia. Es importante en los procesos de educación entender que estamos educando en una sociedad plural y que lo que estamos educando es en lo que nos une. ¿Qué nos une a todos? Los mínimos humanitarios, los mínimos comunes humanitarios. El Evangelio de Cristo lo que hace es que los plenifica. El Evangelio de Cristo le dice a ese hombre que a lo mejor no tiene conciencia de Dios, le dice, mire, tú eres capaz de ser justo. Bueno, eso es lo que te acerca a Dios. Y para ser justo y acercarte a Dios, tienes que ser justo en el acercamiento a tu hermano. Tienes que ser un administrador justo y correcto. Entonces, el problema a veces es que queremos esencializar y queremos mostrar todo desde el catálogo de que somos católicos o de que somos cristianos. Tenemos que empezar por el catálogo de que somos humanos y que Cristo nos enseña a encontrar en la plenitud a ese humanismo. Y termino con algo y es la coherencia, hermano, es la coherencia y la capacidad de mostrarnos siempre fieles a los criterios. Nosotros en Pastoral Social de Barranca fomentamos la democracia participativa y generamos un proyecto de presupuestos participativos y recuerdo que, no sé si las hermanas juanistas que me acompañan recordarán, en una junta de acción comunal, uno de los líderes comunales decía, pero ¿por qué el alcalde tuvo que hacer el convenio con estos curas que no permiten que hagamos el CBY? ¿Por qué no lo hizo con nosotros como acción comunal directamente? Y nosotros hubiéramos podido partir mejor la marrana. Entonces, ahí ya el hecho de que uno interactúe con las organizaciones y vaya mostrando un manejo adecuado de las cosas, va llevando a que la gente empiece o a asumirlo o a rechazarlo. Y cuando la gente expresa el rechazo a lo que uno está diciendo, si la comunidad ha ido madurando con uno, la comunidad misma es capaz de responder. La comunidad misma es capaz de decir, hombre, pero usted está mirando fuera del pote, hermano, que fue lo que le respondieron a esta persona. Entonces, el trabajo comunitario implica un discurso claro, pero lo más fuerte, un testimonio coherente, hermano. Eso es lo más importante y en el tema de las organizaciones comunitarias pasa eso. Y por último, el conflicto armado en Colombia tiene un problema muy serio en las juntas de acción comunal y en las organizaciones sociales. En varias regiones del país, las mismas comunidades a veces, por el sometimiento que lo tienen los grupos armados, terminan transándose con un sector. Y lo digo y ojalá que esto no nos genere problemas. En Arauca, parte del conflicto armado se debe a que originariamente, tradicionalmente, el FARC permeó mucho la acción comunal y el ELN permeó mucho las organizaciones sociales. Entonces, ha habido conflictividad entre organizaciones sociales y las juntas de acción comunal. Pero lo más grave es que eso ha costado la presión de las FARC contra ciertos movimientos sociales o la presión del ELN contra las juntas de acción comunal. Entonces, ojo, en esto es importantísimo que el cristiano, el católico, que dirige una organización social o trate de mantener siempre la autonomía, mostrar que no nos prestamos para hacerle favores o para hacerle el juego a ningún grupo armado o incluso a ningún partido político. No caer en el partidismo político o no caer en el partidismo del conflicto armado. Gracias, padre, muy amable. Hermana Joana. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo está? Buenas noches, padre Eliezer. ¿Cómo está? Sí, Me alegra mucho verlo gracias. y escucharlo. Padre, qué bueno que sale a colación, pues después de todo ese compartir que usted nos ha hecho, pues este tema de cómo realmente poder elegir desde a cualquier mandatario, a cualquier líder comunal, desde los valores, ¿no? Infortunadamente, en este momento de campañas políticas locales, también vemos como muchos se escudan detrás de la religión católica, pues precisamente para hacer también su campaña, ¿no? Infortunadamente, muchos sacerdotes y muchos miembros, pues comprometidos de la iglesia, empezamos a avalar, inclusive también en algunos casos hacer proselitismo, apoyando a esta persona simplemente porque dice que es católico. Y después nos encontramos unas grandes sorpresas, ¿no? Y me encanta que hayan tocado ese tema porque sí, o sea, si hay algo que tiene que primar, pues son los valores, ¿no? Y los valores en coherencia con el Evangelio. Yo, para
ser un buen mandatario no tengo que escudarme detrás de la religión que practico, no es mi vida y es mi testimonio que debe dar precisamente ese aval de que yo soy la persona más indicada pues para gobernar, ¿no? Y simplemente quería hacer ese comentario porque me parece muy oportuno que haya salido el tema a colación. Bien, y yo lo complemento, por ejemplo, nosotros tuvimos sacerdotes que en los pueblos los torean mucho, compadre, es que usted puede ser el alcalde de mi municipio porque lo valoramos y pero a veces los instrumentalizan, o a veces de buena fe el sacerdote bien intencionado quiere asumirlo y pide permiso, y de hecho hemos tenido algunos pequeños buenos ejemplos de curas que piden su licencia y se lanzan a la alcaldía. Pero yo creo que allá no debe llegar la misión y el compromiso del cura. La misión y el compromiso del cura debe llegar a decir, hombre, imposible que en este pueblo no haya 2, 3, 4, 5 varones y mujeres que tengan la capacidad, y yo como sacerdote lo que debo es orientarlos, ser un asesor espiritual y un asesor pastoral. Es más, yo puedo asesorar a 2 o 3 candidatos a la vez en los valores de la política, educarlos en la política y que gane el que el pueblo elija. Eh, entonces, es importante entender eso. La evangelización de lo político no me puede cohibir de asumir cuál es mi tarea. Mi tarea es ser candidato a la alcaldía o mi tarea es orientar y darle los elementos. Y yo no puedo tomar partido por un candidato. Yo debo tomar partido por la participación democrática. Y si yo soy cura, tengo que orientar y educar en la homilía. A veces la gente no entiende que cuando el sacerdote habla de política en la misa, no es porque el cura se está politizando partidísticamente, sino porque está dando puntadas. El problema es cuando el cura dice, es que los políticos tienen que ser, por ejemplo, don Agapito, que es un hombre honesto. No, hermano, eso no es. Ahí sí ya la embarramos. El cura en la homilía tiene que hablar en sentido general de lo político y orientar a la comunidad, ¿cierto? Esto es importante. Y por último, nosotros estamos es para apoyar, asesorar y orientar. Y somos malos ejecutores. Zapatero a tus zapatos. El cura es un pastor, no es un alcalde. Ya como una cosa excepcional, me acuerdo que en Cimitarra, en los años 70, el padre Juvenal era el párroco. Cuando se crea el municipio de Cimitarra, Monseñor Arango le dio permiso para que le diera formación a los primeros concejales y al primer alcalde, porque Cimitarra no era municipio y ninguno sabía qué era eso del consejo. Y Juvenal no se lanzó a concejal, a él le ofrecieron que fuera concejal, no digo, no, yo voy a darle formación a los concejales y concejalas sobre qué es el consejo y todas esas cosas. Esa es la tarea de evangelizadora de lo político del cura. Ahora, la tarea evangelizadora de lo político del laico era, yo me lanzo al consejo para ser un concejal honesto, correcto y que aplico la constitución y las leyes. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, padre, una última pregunta para cerrar ya en esta noche. Entonces, nos pregunta un estudiante, dice, en países con gobiernos dictatoriales, ¿cómo podemos los cristianos participar? También hace un comentario, dice que trabajó 18 años en el Poder Judicial y que la despidieron en este contexto en que se vive por la fe católica que ella profesa. Lamentablemente sí, es decir, es curioso que en el mundo actual el cristianismo que ha tenido una preponderancia está empezando a ser perseguido, yo diría que con un enfoque de revancha histórica. Lamentablemente la Iglesia Católica en algunos de sus miembros han hegemonizado y han maltratado al pueblo y ha creado resentimientos en algunos sectores, y entonces cuando un sector con resentimientos accede al poder, pasa la cuenta de cobro porque no saben vivir esos valores de la democracia y de la reconciliación. Pero yo creo que nosotros, por ejemplo, el caso de la iglesia nicaragüense, el caso de la iglesia nicaragüense es complicado porque la tarea de la iglesia, y yo creo que en eso Juan Pablo II y Francisco, el Papa Juan Pablo no chocaba, decía el deber ser y el cómo hacer. Yo creo que nosotros como iglesia, por ejemplo en Nicaragua, es importante mantener ese lenguaje de cómo se gobierna y cómo se orienta, y dar testimonio al interior de la iglesia de cómo es una iglesia que se gobierna y se orienta desde una estructura jerárquica, pero con una estructura de diálogo y de respeto
del cura a los laicos, por ejemplo. Ser una iglesia, ser unos pastores que tratan de mostrar esas relaciones y de denunciar sin temor, como lo ha hecho en Nicaragua algunos de los curas, pero sin caer en la confrontación político-partidista. El problema de algunos obispos en Nicaragua es que se fueron por el lado de la ideología, de confrontar la ideología, volvieron la disputa una disputa político-ideológica y no una disputa de evangelización de lo político. Entonces, es que es una iglesia conservadora que se opone políticamente al comunismo o al socialismo, con un Ortega que se muestra como socialista, pero que no es socialista, ¿sí? Entonces, eso llevó a que la reacción del gobierno fue una reacción de política, de propaganda política que decía, no, es que el obispo este que está preso porque está conspirando contra el orden institucional. Fíjense ustedes cómo, en cambio, políticos como Petro en Colombia y Boric en Chile, que son lo que se llaman progresistas de una centroizquierda, sin mucho problema, han condenado y han dicho, no, lo de Nicaragua es una dictadura. Y la reacción de Ortega lo ha hecho quedar en ridículo. Ortega ha ridiculizado a Boric y ha ridiculizado a Petro, pero todo el mundo sabe que lo que dice Ortega de Petro y de Boric no es correcto. En cambio, lamentablemente, frente al tema de los obispos, el mismo, y esto por favor que no salga de aquí, el mismo Vaticano, la nunciatura misma, el Papa estaba estableciendo una relación de diálogo con el gobierno de Ortega y la posición, digamos, contestataria de este obispo, con un manejo político partidista, le dio papaya, como decimos vulgarmente, al gobierno para que lo pusiera entre rejas y dañó todo un proceso de diálogo pastoral que ya estaba estableciendo la nunciatura con el gobierno de Ortega. Entonces, es complicado, es complejo el tema. Y el tema de los derechos, yo creo que esta persona del sistema judicial, yo entiendo que Colombia es muy fregado, es acudir a los mecanismos de derecho e incluso visibilizar que se está trabajando, que se está discriminando a la persona, así como a la iglesia a veces la denuncian que los curas están negando derechos a los estudiantes y todas estas cosas. Aquí a veces toca también hacerle ver que por filiación religiosa una persona, lo que hicieron con el general, se quejaron de que el general estaba imponiendo su credo. El otro puede decir, hombre, a mí me están negando mis derechos por el credo católico. Es el mismo caso, pero al revés. Entonces yo sí creo que tenemos que establecer mecanismos pedagógicos para saber utilizar los conductos jurídicos para defender los derechos bajo precisamente la legislación de la libertad de culto y la libertad de conciencia y de expresión. Yo creo que por ahí podría ir también el tema. No llevarlo al tema de la arena de la confrontación político-partidista, sino al tema de la confrontación de los derechos políticos y ciudadanos. Padre, muchísimas gracias. Bueno, un Bueno. agradecimiento a todos en esta noche. Padre, gracias. Sabemos de todos sus compromisos y su trabajo, pero gracias por sacar ese espacio para compartir con nosotros un tema tan importante como este, del cristiano en la política, ¿no? Cómo participar como cristianos y sobre todo, como nos decía el Padre, no olvidar los valores, no olvidar los valores del Evangelio, porque creo que desde ahí es desde donde nosotros podemos construir y estamos encargados sobre todo de formar a las personas que están ahí a nuestro lado, de las personas que aspiran a gobernar o a estar al frente de todos estos cargos. De verdad, un agradecimiento muy especial, Padre. A todos les deseamos un feliz descanso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante. Les voy a pedir un favor. Mañana voy a publicar los grupos de trabajo, ¿sí? Sé que algunas personas, porque yo estoy tratando de organizarlo por ciudades, ¿sí? Sin embargo, veo que algunas ciudades hay muy pocos. En el caso de Bucaramanga, que hay como 2 nomás. En el caso de Tuluá, que hay solo una persona. En el caso de Cali, que hay una persona. Entonces, vamos a tratar de mirar a ver cómo los podemos agrupar, pero también recibo las sugerencias de ustedes, ¿no? Las sugerencias de ustedes de cómo podernos agrupar para poder organizar estos grupos de trabajo. Normalmente estoy dejando por ciudades porque así es mucho más fácil que ustedes puedan sacar tiempo, reunirse, bueno, compartir. Entonces vamos a revisar un poco, ¿no? De pronto los de Bogotá, Cundinamarca, dejarlos en un solo grupo.
Bueno, ahí voy a revisar eso, por favor, entonces mañana estar pendientes de eso. Y lo mismo también voy a publicar algunos anuncios que vienen de parte de la Universidad de San Buenaventura con respecto al envío de sus documentos de identidad, respecto al envío de los pagos, cómo va ese tema, para que podamos cerrar eso y estar tranquilos y dedicarnos a estudiar. Así como estamos ya juiciosos, ya nos estamos conectando, cada vez más nos conectamos más con el tema. Entonces, importantísimo que todos estos temas que voy a publicar mañana estén ustedes, por favor, muy pendientes y ojalá nos respondan o por el interno me digan, Miguel, me gustaría más bien quedar aquí o allá o este otro grupo. Bueno, de pronto los internacionales, vamos a ver cómo agrupamos, que tengo personas de Nicaragua y México, no sé cómo vamos a agruparlos o bueno, enriquecen a un grupo en Colombia. Creo que eso sería como la opción para Nicaragua, sobre todo que está ahí, que de pronto nos pueda acompañar y pueda enriquecer a alguno de los equipos de Colombia. Eso sería clave. Y también es la posibilidad para que culturalmente conozcamos qué pasa en otros países. Creo que cuando hay aquí gente de otros países, lo importante es poder compartir en diferentes equipos, enriquecernos y bueno, conocemos la realidad latinoamericana que es muy parecida, ¿sí? Guardando sus dimensiones de cada país, pero creo que tocamos realidades muy cercanas y que debemos trabajarlas y ponerlas sobre la mesa. Bueno, creo que solamente era eso. Un Miguel, una agradecimiento. cosita, por favor. Dime, padre. Yo te agradezco que les haga llegar a todos el Claro. texto, porque yo creo que el texto es mucho más rico de lo que yo Sí, presenté claro. y pueden dar elementos a las inquietudes que ellos plantearon. Claro, mañana Gracias. inmediatamente usted sabe que siempre les Muy comparto bien. grabación. Recuerden que estas grabaciones son únicas y exclusivamente para nosotros como estudiantes de este diplomado, ¿no? No se Sí. pueden divulgar, sino solamente es para el estudio, para volver Sí. sobre la grabación. Lo mismo los documentos, son documentos de estudio, de trabajo. Sí, el Gracias, documento padre. Word que te compartí. Te Sí, agradezco sí, ese, mucho. ese documento Word creo que es clave, yo se los comparto mañana Bueno, para que muy ustedes bien. lo rayen, lo tengan ahí Sí, y señor. creo que les aporte. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos también en esta noche, lo estamos ahí trasnochando. Bueno, Un muchísimas gusto. gracias a todos y todas, les Felicidades a deseo un todos. feliz descanso, pase bien, nos vemos entonces el día martes Muy muy bien. juiciosos, muy organizados para que escuchemos, vamos a tener un internacional invitado, el padre Villero. Pepe Di Paola desde Argentina, que va a compartir un poco la experiencia de formación es un cura villero, entonces va a compartir un poco toda esa experiencia allí desde Argentina. Entonces, cordialmente invitados a todos y todas. Feliz noche, que descansen. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias. Bueno, Muchas gracias, feliz noche. Muy bien. Feliz noche. Gracias. Bien. Gracias, padre. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.